en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Aleluya. Te adoramos, oh Dios. Gracias, gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle la parte a nuestro hermano Jorge de Jesús. Amén. Todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Trajeron su Biblia con usted? Pueden tomar asiento, por favor. Y abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Hagamos una oración para introducirnos al mensaje. Eso, cierren sus ojos y orémosle a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque ya llegamos, ya estamos aquí presentes en este lugar. Hemos presentado nuestras vidas, Señor, delante de ti en oración. Te hemos adorado, te hemos alabado a través de los cantos, Dios mío. Ahora, Señor, nos disponemos en nuestro corazón a escuchar tus palabras, tus verdades bíblicas, Padre. Y te pido que nos ayudes, Señor, que me ayudes a mí a poder desarrollarme, Señor, con libertad, como siempre lo has hecho, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que tú tomes el control de ellos, de sus mentes, Señor, de sus pensamientos, para que pueda recibir, Señor, la palabra de verdad en sus corazones como buena tierra, Señor. Le pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, ya que hoy hablaremos de Él, que se glorifique, que se manifieste, Señor, en nuestras vidas como lo ha hecho, Padre. Nosotros creemos en Él como la tercera persona de la eternidad. Creemos que es un ser personal, Dios mío, que se comunica, Padre, con nosotros, los creyentes en ti, Señor. Ayúdanos, toma el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Juan capítulo 14. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de la persona de Cristo, ¿se acuerdan? La persona de Jesús. Hablamos un poco de su vida, ministerio, muerte y resurrección. Hace 3 semanas hablamos un poco acerca de Dios Padre. Dios Padre, la semana pasada Dios Hijo, y hoy vamos a hablar acerca de Dios Espíritu Santo. De las 3 personas de la Trinidad, la menos mencionada en los servicios, en las iglesias, en los cultos, es precisamente el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y es fácil, es sencillo identificarnos con Dios el Padre, porque todos tenemos un Padre o tuvimos un Padre. Entonces pensamos en nuestro Padre terrenal e inmediatamente nos identificamos con Dios el Padre. Nos podemos identificar con el Hijo por su sacrificio en la cruz, por lo que hizo. Las películas cristianas pues nos dan una pequeña imagen de Jesucristo, entonces podemos identificarnos también con Él. Pero cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo,
es un poco difícil identificarnos porque es Espíritu Santo. Y es de las tres personas, es la que más desconocido en las iglesias cristianas. Así que hoy vamos a tratar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, hablar un poco acerca de él. ¿Les parece? Miren, lean conmigo Juan capítulo 14, el versículo 16. ¿Ya la tenemos todos ahí? Mire en su Biblia y lea conmigo estos versículos. Dice Jesús hablando, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador. Subraya esa palabra otro. Es importante en ese versículo. Para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Vendré a vosotros. Esas son palabras directamente salidas de la boca de Jesús. Él ya se iba, ya estaba a punto de terminar su ministerio, su obra aquí en la tierra y ya iba a ascender al cielo de donde vino. Recuerden que Jesús vino del cielo, ¿verdad? Vino de arriba, de lo alto. Entonces él ya estaba a punto de subir nuevamente al cielo para ocupar el lugar que le correspondía antes de venir aquí a la tierra. Entonces él dice, se introduce en este versículo y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Eso quiere decir que Jesucristo también era un consolador para sus discípulos. Ustedes saben qué significa esa palabra consolar, ¿verdad? O consolador. Nosotros sabemos qué es eso, consolar a alguien o alguien que se pone en la posición de consolador. Pero la palabra clave en este versículo es la palabra otro. Dice el texto, y os daré otro consolador. Esa palabra quiere decir otro de la misma clase. Otro, lo que Jesús está diciendo, yo iré al Padre, pero Él enviará otro con el mismo poder, con la misma autoridad, con la que yo hacía los milagros, con la misma autoridad y el poder con que yo sanaba a los enfermos, pues yo iré, pero vendrá otro de la misma talla, con la misma clase. Porque el Espíritu Santo también es Dios y también tiene el poder para hacer milagros. De hecho, los milagros que se hacen hoy en día es gracias al poder del Espíritu Santo, porque es Dios. Entonces subió un consolador y era necesario que subiera ese primer consolador para que descendiera el segundo consolador, el Espíritu Santo. Por eso el texto dice, no os dejaré huérfanos, porque Jesús ya se iba. Ya se iba Jesús y los apóstoles probablemente se sentirían desanimados porque ya su líder, su maestro, ya se iba para el cielo. Entonces él con una palabra de ánimo, de aliento les dice, no les dejaré huérfanos, yo me voy, pero vendrá otro de la misma clase que yo, con el mismo poder y la misma autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos, hacer milagros, etcétera, etcétera. Y entonces sube Jesús al cielo, días más tarde, desciende el Espíritu Santo a este lugar para ya hacer su presencia permanente con nosotros. Dice el libro de texto, somos un pueblo del Espíritu. No somos huérfanos. En esta lección aprenderemos cómo cultivar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el Espíritu Santo? Si preguntamos cómo es el Padre, nos damos una pequeña idea por la introducción que dimos. Si pensamos en la persona de Cristo, también nos damos más o menos una idea de cómo es Jesús. Ahora, cuando pensamos en el Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Pues es un espíritu. Se nos hace un poco difícil identificarnos con la tercera persona de la Trinidad simplemente porque es un espíritu. Ahora, los estudiosos de la Biblia, los maestros a lo largo de la historia,
han tratado de tomar algunas figuras, algunas imágenes, algunos símbolos para ilustrar un poco acerca del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea lo que vamos a ver ahora, sino son símbolos o imágenes para ilustrar un poco acerca del Espíritu Santo y poder identificarnos con él. En primer lugar, la Biblia toma la imagen del viento para referirse al Espíritu Santo. Escuchen lo que dice Hechos 2 del 1 al 2. En el día de Pentecostés dice, cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden que Pentecostés es una de las fiestas que Dios le dio a Israel. Así como la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, etcétera, pues Pentecostés es una de las 7 fiestas que Dios le dio al pueblo judío. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Entonces, estaban todos los cristianos reunidos en un lugar. Inmediatamente vino del cielo, dice el texto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, ese acontecimiento fue lo que se conoce como el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo se derramó, el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo bajó para habitar en el interior de cada uno de los creyentes en Jesús. En el Antiguo Testamento lo que hacía el Espíritu Santo era descender temporalmente sobre una persona y después volvía nuevamente al Padre, al cielo. Ya en el Nuevo Testamento, en este libro de Hechos, se desciende nuevamente el Espíritu Santo, pero ya para quedarse aquí con la iglesia o con los miembros de la iglesia. Y cuando descendió el Espíritu Santo, pues Él descendió en forma de un viento recio. Así se manifestó Él. Y muchas veces nosotros, aquí en la congregación, cuando tenemos los servicios, especialmente en las alabanzas, en la adoración o en la administración, ¿verdad que a veces el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera como un viento? Como un viento apacible, como un viento que sopla en nuestro interior y después somos ministrados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hace el domingo, el último servicio que tuvimos, el domingo, durante los cantos, pues Dios me ministró en los cantos a través del Espíritu Santo precisamente como un viento apacible. Es muy rara las veces que Dios me ministra en público. Regularmente Dios me ministra en lo privado cuando tengo mi comunión con Él, pero es muy raro que Dios me ministre en público, en las alabanzas, en los cantos. Bueno, pues el domingo estábamos cantando un canto y de repente yo empecé a sentir la presencia de Dios precisamente como un viento. Y ese viento me llenaba, ese viento caía sobre mí o descendía sobre mí. Ahora, cuando el Espíritu Santo está ministrando a una persona, bueno, el creyente tiene diferentes reacciones. Algunos empiezan a llorar, empiezan a derramarse en llanto, en lágrima. Otros empiezan a levantar sus manos glorificando a Dios. Otros empiezan a correr, otros empiezan a danzar, otros caen de rodillas, etc. O sea, la presencia o la administración es la misma, pero la reacción de los creyentes es diferente en cada uno de nosotros. Entonces, mientras las alabanzas, yo estaba ministrando y yo empezaba a llorar. Bueno, de hecho, se empezaban a derramar mis lágrimas y son momentos son momentos inexplicables, ¿verdad? Porque yo sentía como la presencia y hace mucho tiempo que Dios no me ministraba de esa manera en público, en los cantos. Pero Dios lo hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? O lo ha hecho mientras nosotros adoramos,
o mientras nosotros pasamos al frente al altar, mientras está la administración, pues Dios de una u otra manera nos ministra, y a veces como un viento fuerte, a veces como un viento apacible, y esa es una de las maneras en que Dios se está haciendo presente en la persona del Espíritu Santo. Dice Juan 3:8, hablando de la conversación de Juan, de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no podemos ver al Espíritu porque es un espíritu, pero ¿verdad que sí lo podemos sentir? Dice ese canto de Jesús Adrián Romero: aunque no pueda verte, yo te pueda sentir, aunque no te pueda tocar, yo sé que estás aquí. Y nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, no podemos palpar al Espíritu Santo, pero sí lo podemos sentir. Su presencia es real, porque cuando somos ministrados por Él, pues es algo inexplicable, es algo que en nuestra vida cambia, es transformada nuestra vida. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo es real y se hace presente en su iglesia. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué? Como un viento. ¿O por qué como el aire? Porque el viento, el soplo, produce vida. Por eso se le compara o se lo simboliza con el viento, de hecho la palabra en el original griego para espíritu también significa viento o aire. Y el soplo de Dios produce vida, por eso se le compara, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento, porque cuando llega el Espíritu Santo produce vida en la vida de una persona, de un individuo. También es comparado con el fuego. No es de que sea un fuego, sino se le compara con el fuego. ¿Por qué? Dice el texto que acabamos de leer en Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, dice el texto, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el fuego. ¿Y qué hace el fuego? Pues el fuego purifica, el fuego da poder, el fuego produce energía. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Purifica nuestra vida interior. Las cosas malas que hay en nuestro interior las va quitando y nos va moldeando a su parecer. Nos da poder, eso lo vamos a ver más adelante. Nos da poder para testificar, para dar testimonio de Él. ¿Por qué muchos no salimos a las calles a testificar de Cristo? Porque no tenemos ese poder que nos da la fuerza para salir afuera. ¿Verdad que muchos nos intimidamos a salir a las calles? Muchos tenemos pena o temor de hablar de Cristo públicamente. ¿Por qué? Porque no tenemos ese poder del Espíritu Santo. Pero cuando una persona es llenada de ese poder o de esa energía del Espíritu Santo, él no tiene pena de hablar de Cristo en público. Y sale y agarra su Biblia y sus tratados y va a la calle a evangelizar, porque él o ella están llenos de poder. Pero a veces, porque como no tenemos ese poder, por eso o nos intimidamos o nos da pena hablar de Cristo. ¿Sí o no? Eso es una gran verdad. Jesús bautizará en espíritu y fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego y también el viento. También el Espíritu Santo, uno de los simbolismos es la paloma.
¿Se acuerdan? En Lucas 3:21 dice, Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Dice el texto, como paloma. No es de que sea una paloma, sino como paloma. Tomó esa figura de una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué una paloma? Porque la paloma simboliza santidad, pureza, consagración. El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo y en él no habita pecado, no habita maldad, no habita odio, rencor, solo pureza, santidad, el bien, lo bueno, etc. Entonces por eso se le considera o se le compara con una paloma por su consagración, por su pureza, por el bien que habita en él. Después también el Espíritu Santo es comparado con el agua. Uno de los símbolos del Espíritu es el agua. El Espíritu, ¿por qué el agua? Dice Juan 4:10, si conocerás el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para vida eterna. ¿Qué hace el agua en la vida de un creyente? El agua limpia, el agua lava, el agua purifica. El agua limpia nuestros pecados, lava nuestros pecados, nuestra maldad y nos hace aptos para presentarnos delante de Dios. Entonces, por eso todos estos símbolos que comparan son comparados con el Espíritu Santo para poder realizar, más adelante vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, ¿por qué el viento? ¿Por qué el soplo? Porque el soplo de Dios produce vida en las personas. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego nos da ese poder y esa capacidad de poder hablar de Cristo y de poder seguir hacia adelante en el camino del Señor. Sin ese fuego, sin ese poder, sin esa energía, no podríamos seguir avanzando, no podríamos seguir hacia adelante. ¿Por qué el agua? Porque el agua simboliza lavamiento de nuestros pecados, la pureza, la purificación de nuestra alma, etcétera, etcétera. ¿Y por qué una paloma? Porque la paloma simboliza santidad, pureza y consagración a Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en la obra del creyente? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función que el Espíritu Santo tiene o lleva a cabo en la vida del creyente? En primer lugar, el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, de la persona, en la salvación. En segundo lugar, en la santificación. Y en el tercer lugar, nos capacita para servir a Dios en la iglesia o en el ministerio. En la salvación, el Espíritu Santo, antes de que la persona venga a los pies de Cristo, pues es el Espíritu Santo quien hace la obra para que esa persona pueda correr a los pies de Cristo y mirar su condición espiritual y entonces arreglar o estar a cuentas con Dios. En primer lugar, ¿se acuerdan que vimos la primera lección? Que para venir a Cristo necesitamos primeramente estar consciente de que somos pecadores y que tenemos que venir en arrepentimiento y fe delante de Dios para arreglar nuestra vida espiritual con Él, pedirle perdón y después aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Pues todo ese proceso lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Antes de que una persona se convierta en cristiana, ya el Espíritu Santo hizo un trabajo previo en esa persona. Ya le dio la convicción de pecado,
Ya le dejó a saber en su conciencia de que es una persona pecadora y que tiene que hacer las paces con Dios. Ya le dijo que tiene que venir en arrepentimiento a los pies de Cristo, pedirle perdón y entregar su vida a Cristo y aceptarlo como su Salvador. Entonces, todo ese proceso de esa persona lo hace la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, una persona no podría venir a los pies de Cristo. Sin el Espíritu Santo, ninguna persona podría ser cristiana, porque es el Espíritu Santo quien trae a esa persona a los pies de Cristo para pertenecer a la familia de Dios. Además, el Espíritu Santo también es la persona que se encarga de introducir a ese individuo al cuerpo de Cristo, para que pueda pertenecer legalmente a la familia de Dios. Entonces, esa obra la hace el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo ya toma a ese individuo y lo introduce al cuerpo de Cristo y ya es parte de la familia de Dios, entonces la segunda obra del Espíritu Santo en esa persona es formarlo a la imagen de Jesucristo. Esa es la misión del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo empieza a quitar cosas en nosotros, actitudes, pensamientos, acciones, miradas, etcétera, que nos impiden acercarnos a Dios y parecernos a Él. Entonces el Espíritu Santo se presenta como un alfarero en moldear nuestra vida, nuestro carácter, para empezar a dejar cosas malas o hábitos o costumbres que teníamos en el pasado y empezar a caminar como un hijo de Dios, como un cristiano, como Dios quiere que actuemos. Entonces el Espíritu Santo va formando a cada uno de nosotros, nos va formando a la imagen de Jesucristo. Esa es la misión. Algunos, por eso es muy importante abrir en nuestro corazón al Espíritu Santo. Es importante que nos entreguemos completamente a Él para que Él tenga más libertad de trabajar en nosotros, de obrar en nosotros. Porque si ponemos limitaciones al Espíritu Santo o si no nos entregamos por completo a Él, entonces estamos limitando, le estamos poniendo límites y nuestro proceso se va a tardar muchísimo más. Entonces, cuando nosotros decidimos abrirle completamente nuestra vida al Espíritu Santo y decirle, obra en mí conforme al propósito que tienes para mí, en ese momento ya le damos una libertad absoluta al Espíritu Santo y entonces Él está empezando a trabajar en nuestra vida. Entonces, alguien dijo en alguna ocasión que somos un producto en proceso de construcción. Entonces, está quitando cosas que nos estorban y a veces ese proceso pues va a ser doloroso, obviamente, que eso que nos va a quitar de nosotros, pues nos va a doler. O sea, el proceso no va a ser un proceso sencillo o fácil, va a ser un proceso duro y el proceso que Dios, el Espíritu Santo, va a tener con mi persona es distinto al proceso que va a tener con nuestro hermano. Entonces, mi proceso va a ser completamente diferente al proceso de él. Entonces, cada quien tenemos un proceso por el cual nos vamos conduciendo y depende de la libertad que le demos al Espíritu Santo, así va a tardar nuestro proceso. Algunos le abren su corazón completamente y se va viendo el cambio en esa persona. En semanas, meses y años se está viendo cómo esa persona está siendo cambiada y levantada en niveles y usada por Dios porque él ha decidido entregarse a Dios por completo, sin reserva. Otros le ponen limitaciones al Espíritu Santo y su proceso dura mucho más. Por eso pasan meses, años y ese proceso va demasiado lento y no hay un cambio, no hay una mejoría en ellos porque han limitado el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, nos trae a los pies de Cristo en la salvación. Después nos santifica o nos quita las cosas malas y después va introduciendo las cosas buenas que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas para poder
funcionar correctamente como cristianos. Y una vez que ya le demos la libertad al Espíritu Santo para que empiece a formarnos como cristianos verdaderos, entonces la tercera misión del Espíritu Santo es capacitarnos para servir en la iglesia. Darnos los dones, las capacidades, las habilidades para poder ser útil en la iglesia, para poder funcionar de acuerdo al don o la capacidad que Él nos ha dado. Entonces, Él pone en nuestro corazón, en nuestro interior, el deseo de servir. Unos en la música, otros de ujieres, otros como maestros, otros como predicadores, otros como líderes de las diferentes sociedades. Entonces, ese deseo, ese sentir, es obra del Espíritu Santo. Ahora, después de que ya tenemos ese deseo, ese sentir de servir, ahora Él nos coloca en el lugar donde vamos a funcionar. Entonces, Él es más sabio que todos nosotros y Él sabe dónde yo voy a funcionar o dónde es mi área de trabajo. Entonces, ¿se acuerdan la libertad que le estamos dando? Entonces, si yo le doy toda la libertad para que Él dice el texto que Él nos guiará, ¿verdad? Nos guiará a toda verdad. Entonces, mientras yo le doy la libertad para que Él me coloque en el lugar donde yo tengo que estar, pues mi proceso va a ser más rápido. Mi proceso va a ser acelerado porque le estoy dando la libertad, me estoy esforzando y estamos haciendo todo lo posible para estar en el lugar donde estamos. Pero a veces, como no le damos tanta libertad, y entonces, o a veces nosotros nos ponemos en áreas o posiciones donde nosotros nos pusimos por nosotros mismos, entonces no funcionamos y el proceso se tarda mucho más. Y los años pasan y estamos en la misma condición, en los mismos lugares, y no crecemos y no avanzamos y no damos frutos porque estamos en lugares equivocados. Entonces nos capacita el Espíritu Santo de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a nuestro don. Él nos capacita para poder funcionar correctamente. En mi caso, Dios abrió todas las puertas. Tengo por testimonio que ni una puerta yo toqué, ni una puerta yo estuve ahí tocando. Todas las abrió el Espíritu Santo para que se dieran las condiciones para poder funcionar de acuerdo a mi llamado o al don que Dios me había dado. Y así es con cada uno de nosotros. Mientras le damos la libertad completa al Espíritu Santo para que obre en nosotros, pues nuestro proceso será mucho más fácil y más acelerado. Entonces, Él hace la obra en nosotros. Además, el Espíritu Santo quiere transformarnos completamente. Él no quiere que seamos los mismos de antes. Se supone que si ya somos una nueva criatura, pues tenemos que caminar como nuevas personas, nuevas gentes. Ya ahora, desde el momento en que decidimos caminar con Jesús, ya somos otras personas, con otra mentalidad, con otros planes, otros proyectos, otros propósitos. Antes de Cristo teníamos otro estilo de vida, otros nombres. A veces, nos decían el borracho, el drogadicto, el mujeriego, el mentiroso, etcétera, etcétera. Ahora ya en Cristo ya tenemos otros calificativos. Ahora ya nos llaman el hermano, el predicador, el pastor, el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida es completamente diferente a la vida que vivíamos antes. Entonces, el Espíritu Santo desea cambiarnos completamente y que seamos una nueva criatura en todo el sentido de la palabra. Escuche lo que quiere el Espíritu Santo hacer en usted. Quiere sanar tus heridas emocionales. Quiere liberarte de patrones destructivos. Quiere cambiar tu forma de pensar y ver la vida. Quiere sanar tus relaciones con los demás.
quiere liberarte de pecados habituales, quiere liberarte de patrones malos de tu familia o antepasados, quiere ligar tus ásperas, quiere llenarte de cualidades de amor y bondad, quiere que brilles con esperanza y gozo y muchas cosas más. Entonces, el Espíritu Santo desea cambiarnos completamente nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, para que podamos, o para que Él se pueda sentir orgulloso de nosotros y exhibirnos y premiarnos y ponernos en alto, para que cuando venga el acusador no se avergüence de nosotros. Entonces, cuando el acusador va delante del trono de Dios para hablar de nosotros, pues hagamos todo lo posible para que Dios meta su mano por nosotros, para que Dios no tenga nada de qué avergonzarse de nosotros y pueda dar evidencias de que nosotros estamos tratando de caminar conforme a su voluntad o a sus propósitos. Pero hay muchos cristianos que cuando el acusador, el enemigo llega ante el trono de Dios para hablar de ellos, por su estilo de vida, por su manera de vivir, por sus actos y sus pensamientos, pues Dios se queda callado, no tiene nada que decir, no tiene defensas para algunos. ¿Y cómo nos va a defender Dios si no estamos como Él debería que estemos? Entonces, el Espíritu Santo está deseando transformar nuestras vidas cada día para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu nos da victoria sobre la carne. No tenemos que seguir en lo mismo, podemos ser libres de los hábitos de pecado en que hemos vivido por tantos años. Pero ¿cómo? ¿Alguna vez has tratado de cambiar un mal hábito con una resolución de año nuevo? ¿Qué pasa? Mira, antes de ser cristianos, nosotros luchábamos por nuestras propias fuerzas. El alcohólico quería dejar ese vicio, pero ¿verdad que no podía? Prometía y no cumplía. Dejaba el alcohol probablemente por algunos meses o por algunos años, pero después volvía a caer en lo mismo. El mentiroso es exactamente lo mismo. Prometía ya no decir mentiras. Prometía ya no mentir a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero pasaba un tiempo y después volvía a caer en lo mismo, a decir sus mentiras. ¿Por qué? Porque la fuerza humana no tiene la capacidad de cambiar nuestra naturaleza interna. Necesitamos un poder divino para poder decirle no al pecado. Cuando el Espíritu Santo, cuando nos convertimos en cristianos y el Espíritu Santo ya vive en nosotros, ya mora en nosotros, ahora ya tenemos una fuerza divina que está con nosotros para decirle no al pecado. Para decirle no a las drogas, no al alcohol, no a los chismes, no a las mentiras, no a las malas palabras. ¿Verdad que nosotros los cristianos ya no hablamos malas palabras, verdad? ¿O sí? Ya no decimos groserías cuando nos enojamos, ¿verdad? Cuando nos golpeamos duro en la mano, ¿verdad que ya no decimos, ya no se nos sale una mala palabra? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos está dando la fuerza de voluntad para decirle no a todas esas cosas malas que afectan nuestra vida cristiana y afectan el carácter de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para decirle no al pecado. Es el Espíritu Santo que nos da la fuerza de voluntad para resistir a las tentaciones. Entonces, pero esa fuerza de voluntad solo viene cuando estamos cerca de Él, cuando tenemos una comunión íntima con Él, cuando le consultamos a Él, cuando vamos a Él, cuando recurrimos a Él, entonces tenemos esas fuerzas. Pero si estamos alejados de Dios, si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, cuando viene la tentación, somos dominados fácilmente y caemos en lo mismo que hacíamos antes, lo volvemos a hacer, porque no estamos llenos de Él. Uno de los símbolos es el fuego, ¿verdad? Y el fuego da poder, da energía, pero cuando estamos alejados del Espíritu Santo,
pues por eso se manifiestan nuevamente las malas palabras. Por eso se manifiestan nuevamente los malos pensamientos. Por eso se manifiestan nuevamente los chismes, las groserías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tan lejos de nosotros que no podemos atraer energía de Él o fuerza o poder para decir no a todo eso. Y vivimos nuevamente nuestra vida como la vivíamos antes. Entonces, entre más cerca estamos del Espíritu Santo, esa comunión que tenemos con Dios, también la tenemos con el Espíritu Santo. Cuando hablamos con Él, cuando leemos su palabra, cuando oramos, pues también ahí está el Espíritu Santo presente en nosotros. He aquí la importancia de tener una comunión íntima y cercana, privada, con Dios todos los días, para poder decirle no a todas las cosas que nos afectan. El Espíritu Santo nos unifica con otros cristianos. Dice el texto que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo. Y si no tenemos, y si alguien de aquí no tiene al Espíritu Santo, dice la Biblia que entonces no somos de Dios, no somos de Cristo. Para poder pertenecer a la familia de Dios, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, es necesario tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no lo tenemos, simplemente no somos hijos de Dios, no somos cristianos. El Espíritu nos lleva a la intimidad con el Señor. No somos huérfanos, el Espíritu es nuestro consejero. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, el que glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Jesús en Juan 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad os dejará huérfanos. Vendré a vosotros, dice Jesús. Mas el consolador, nuevamente está ocupando o está usando esta palabra, el consolador. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz dejo, mi paz os doy. Entonces, escuchen, era tan importante que Jesús ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo descendiera. Entonces, se iba un consolador, pero vendría otro consolador. Y ese segundo consolador estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús no podría estar con nosotros todo, porque Él, en primer lugar, Él no es de este mundo. En segundo lugar, Él venía por una tarea específica. Los días de nuestro Señor en esta tierra eran contados los días. Él no podría estar aquí para siempre. Él venía a hacer la obra y después subir nuevamente al cielo para estar con el Padre. Entonces, para no dejarnos huérfanos, para no estar solos, tendría que venir, ¿se acuerdan la palabra otro? Otro de la misma clase para que Él estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa obra solamente le correspondía al Espíritu Santo. No le correspondía al Padre ni al Hijo, sino al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, desde Pentecostés hasta nuestros días, Él ha estado con todos y cada uno de los creyentes en Jesucristo. Desde Pentecostés hasta nuestros días, Él ha estado. Así que no estamos huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Así que cuando nos sentimos solos, pues en realidad no estamos solos. Cuando nos sentimos cansados, atribulados, en realidad pues hay un consolador al lado de nosotros. De hecho, esa palabra consolador, eso es lo que significa. Miren, cuando estamos atribulados, cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando se van nuestras fuerzas o cuando estamos pasando por una agonía terrible,
esa palabra consolador quiere decir que el Espíritu Santo se coloca al lado de nosotros y nos da un abrazo y nos dice: ánimo, yo estoy contigo. Nos apapacha, nos abraza, nos da un beso, nos acaricia, nos da fuerza, nos infunde aliento para poder sobrellevar lo que estamos pasando en esos momentos. Y después de haber orado o teniendo esa comunión con Él por algunos minutos u horas, el cristiano se levanta fortalecido. El cristiano se levanta animado, motivado, y tiene la facultad de ponerse de pie y seguir caminando hacia adelante, porque ya el Espíritu Santo estuvo con él obrando en su vida. Entonces, esa palabra consolador significa alguien que está al lado tuyo para motivarte, para animarte, para consolarte, para darte una manita para que te levantes y sigas hacia adelante. Y eso lo hace la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Verdad que el Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente? Sin el Espíritu Santo no habría iglesia cristiana, porque no fueron los discípulos, no fueron los cristianos primitivos que continuaron la obra de Cristo, fue el Espíritu Santo a través de ellos. De hecho, hay algunos estudiosos que llaman el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, sino fueron hechos del Espíritu Santo. Entonces fue el Espíritu Santo quien siguió esa obra que Jesús comenzó, pues la está culminando o la va a culminar el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien va a levantar a todos los cristianos cuando Cristo venga y se aparezca para irse con nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos dará la capacidad, la fuerza para poder levantarnos. Miren, si nosotros quisiéramos levantarnos, ahorita mismo no vamos a poder. Entonces es el Espíritu Santo en su obra divina quien va a levantar al pueblo, a la iglesia, para encontrarse con su Señor. Entonces el Espíritu Santo va a tomar ese papel de entregar a la iglesia o la novia al novio y encontrarnos con el Señor en los aires, según el apóstol Pablo. La unción pentecostal, obra del Espíritu, del poder espiritual. La promesa de la unción, dice el texto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Cuál era el propósito de la venida del Espíritu Santo? Para recibir poder. ¿Y para qué se nos daría ese poder? Según ese texto bíblico, para testificar de Cristo o testificar de Él. Escuchen nuevamente lo que dice: pero recibiréis poder. Y ese texto no solamente se aplica para los apóstoles, ese texto es aplicable para todos nosotros hoy en la actualidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, para dar testimonio de Cristo. Para eso necesitamos ese poder. No para hacer milagros, no para cantar o predicar bonito, sino para dar testimonio de Cristo a las personas, y a través de esa evangelización o pre-evangelización, las personas vengan a Cristo. El Espíritu ungía líderes en el Antiguo Testamento. Dios ungió a Besael para edificar el tabernáculo. Dios ungió a Moisés y los ancianos para profetizar. Dios ungió a los jueces para pelear, ungió a Sansón, a David, a Gedeón, etcétera, para poder llevar la obra específica por el cual ellos fueron llamados. Y el Espíritu Santo está haciendo exactamente lo mismo en nosotros, de acuerdo al llamado o a la posición donde Él nos va a poner. A los que predican, a los que enseñan, pues Él hace todo o pone todos los medios para preparar a ese predicador, para tener hambre de la palabra, de su palabra, para llenarse de la palabra, para que puedan ser efectivos en la predicación. Bueno, pues los que van a tocar un instrumento, pues Dios les da el don, la capacidad, para que ellos puedan funcionar, ya sea en el teclado, en la batería, en cualquier instrumento.
Para los que van a cantar, pues Dios les da una voz excelente. Claro, ellos también pueden modificar, pueden perfeccionar su voz, pero ya tienen el talento para cantar. Digo los que son llamados por Dios. Ya tienen ese talento, esa capacidad de cantar para Dios, porque fueron llamados para para poder cumplir esa misión. El profeta Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La mitad de esa profecía se cumplió en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo. De ahí en adelante ya el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes y desde Pentecostés hasta nuestros días ya el Espíritu Santo está en nosotros, dándonos esa fuerza para seguir adelante, capacitándonos, instruyéndonos cada día, redarguyéndonos de pecados cuando le fallamos a Dios y poder arrepentirnos y estar a cuentas con Dios. Entonces toda esa obra la hace el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es muy importante en la Biblia, o es muy importante conocer la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque sin Espíritu Santo no podríamos funcionar como buenos cristianos. Póngase de pie, por favor. Miren, de las tres personas de la Trinidad, el más fácil de constristar o de dañar o de herir o de causarle dolor es el Espíritu Santo. Porque se le simboliza como una paloma. Y una paloma es tan sensible que usted tiene que tocarla con delicadeza. Entonces, cuando nosotros pensamos, actuamos, decimos algo indebido, estamos causándole dolor al Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Con cualquier cosa pequeña que nosotros digamos, pensemos o hagamos, para nosotros pudiera ser insignificante, pero para él es causarle dolor, es causarle un daño. Escuchen, y cuando continuamos haciendo lo malo, cuando continuamos pensando, viviendo, actuando en esa manera, el Espíritu Santo poco a poco se va apagando en nosotros. Se va apagando poco a poco. Él no se va de un momento para otro. Él por misericordia nos da mucho chance para que nosotros cambiemos nuestras vidas. Pero si nosotros persistimos en nuestro pecado, en nuestras malas palabras, en nuestros malos pensamientos, estamos gradualmente apagando ese fuego o esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, es andarse con cuidado, mis amados hermanos, es tratar de no causarle dolor, causarle heridas al Espíritu Santo, porque entonces es como que si se apagan estas luces y ya no podríamos ver, ya no podríamos caminar, ya no podríamos funcionar como personas porque esas luces se apagan. El apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu. Y cuando persistimos en nuestro pecado, es como si las luces se apagaran y ya no podríamos caminar o funcionar. Y por eso nos tropezamos y caemos y cometemos muchos errores. Entonces es muy importante tener al Espíritu Santo fluyendo libremente en nuestro corazón para que podamos funcionar como cristianos. Es necesario abrirle completamente nuestras vidas para que trabaje en nosotros, obre en nosotros,
y podamos así caminar conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tú te pareció bien, Señor, que Él morara en nosotros, que Él habitara en este tabernáculo, Señor, corruptible, Dios mío. Te pareció bien, Señor, que viniera a ser su morada, no en templos hechos de manos, Señor, sino en un tabernáculo corruptible, Señor, como nuestro cuerpo, como lo es nuestro cuerpo, con corrupción, con debilidad, con flaqueza, Señor. Aún así tú te dignaste en poner tu Espíritu Santo en el interior de cada creyente. Ahora solamente te pedimos, Señor, que nuestro tabernáculo, que esa morada, Señor, pueda estar en perfectas condiciones para que tu Espíritu Santo se sienta cómodo, Señor. Te pedimos perdón por las miles de veces, Señor, que le hemos causado dolor. Te pedimos perdón por las muchas veces que le hemos herido, Señor. Te pedimos perdón por las muchas veces que le hemos contristado, Padre. Te pedimos perdón por las muchas veces que hemos apagado su fuego, Padre, nosotros. Hoy en esta noche, Señor, te pedimos perdón por todas esas ocasiones, Dios mío. Y te pedimos que vuelvas a restaurar nuestro altar, nuestro tabernáculo, Señor, si es que lo tenemos dañado, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes a que vuelva a restaurar nuestra vida y nuestra comunión, Señor, con tu Espíritu Santo. Tú sabes quiénes somos, tú nos conoces. Tú sabes quiénes han tratado, Señor, de poder organizar ese altar, Señor, restaurar ese altar caído, Dios mío. Esos altares dañados, Padre Santo, por el pecado, por la corrupción, Dios mío. Pero tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes quiénes están luchando para restaurarlo y quiénes no están haciendo nada, Dios mío, para poder estar como antes, Dios mío. Ayúdanos, trata con nosotros conforme a lo que hay en nuestro corazón, Padre. No podemos engañarte, no podemos vivir en apariencia, Señor. Trata con nosotros por aquellos, Señor, que se esfuerzan, que caen, pero se levantan, Dios mío, y que sigan luchando, Señor. Dale la fuerza de voluntad para que puedan consagrarse, Señor, y ya no fallarte muchas veces como lo han hecho. Por aquellos que cometen pecados, que te fallan, Señor, que causan dolor al Espíritu Santo, pero no hay nada en ellos que le redarguye, Señor. Tú también trata con ellos, Señor, conforme a tu sabiduría. Tú eres sabio, tú sabes cómo tratar con ellos, Dios mío. Tú sabes cómo traerlos al arrepentimiento, Señor, y transformar sus vidas, Dios mío. No te podemos engañar, no te podemos mentir.